Saludos, te habla el doctor Peter Burgos y en esta oportunidad quiero compartir una breve cápsula de por qué el perdón divino resulta ser superior que el perdón psicológico. Esto es para propósitos, ¿verdad? De personas que están procurando sanar emocionalmente, crecer espiritualmente. Una de las áreas de mayor crecimiento, mayor reto, siempre resultará ser la culpa, el poder superar los episodios de condenación y también lo que se llama la herida de la vergüenza. Así que muchas personas que entran en esta experiencia de reparación interna o sanidad interior, muchas ocasiones se encuentran con este obstáculo de que no logran superar la culpa, no logran superar los episodios de condenación personal, a pesar de que practican el ejercicio del perdón y le dan seguimiento, continuidad, pero no logran, ¿verdad?, completar ese proceso de poder superar ese trauma en sus pensamientos y en sus emociones, y por ende no sería sorpresa que espiritualmente se vean afectados y psicológicamente muchas personas caigan en depresión, tristeza o inclusive en aislamiento, pero es como consecuencia de ese conflicto que llevan guardados en su corazón, llamado culpa, condenación y vergüenza. Cuando el perdón psicológico no le esté dando los resultados que tal vez usted aspira a alcanzar, ese es el momento de contemplar el perdón divino. Y muchas personas encuentran obstáculos o inconvenientes en poder alcanzar este magistral rescate en sus vidas cuando invocan o solicitan el perdón de Dios en sus vidas como parte de su proceso de sanidad interior. Algunas personas entran en el conflicto de que no se sienten perdonados a pesar de que le han pedido perdón a Dios. Otras personas todavía luchan, ¿verdad?, con poder confirmar a nivel de su estado anímico, su estado emocional, de que ese perdón de Dios se materializó. Entonces quiero tomar esta breve oportunidad, no seré prolongado, de poder orientarles cómo usted puede solicitar el perdón divino, el perdón de Dios, y cómo obtener el beneficio de dicho perdón en su experiencia personal. Para propósito de esta intervención voy a utilizar un verso de la palabra de Dios que resulta ser muy efectivo para que usted vaya logrando comprender cómo Dios perdona, cómo opera ese proceso de perdón espiritual que eventualmente o por ende también tiene un impacto en lo que es su psicología, sus emociones, su estado anímico, y le puede librar de sufrir estados permanentes de condenación, estados o episodios de culpa, o inclusive evitar que el enemigo de las almas tome oportunidad y ocasión para perpetuar ese daño psicológico sobre su vida y en casos extremos poder estorbar o interrumpir su caminata espiritual. El verso bíblico para propósitos de esta intervención se encuentra en la primera carta de Juan, el capítulo 1, el verso 9, verso corto, muy sencillo, pero sumamente penetrante y poderoso, no solamente para el espíritu humano, sino para la psiquis de cualquier persona. Mire cómo declara esta declaración de la palabra de Dios cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que concentre y medite en lo que acaba de escuchar. Para usted poder obtener el perdón de Dios y poder cerrar los capítulos o las lagunas de culpa que muchas veces le atormenta, le genera tristeza, le crea desaliento o desánimo, o en casos extremos, episodios depresivos o depresión, solamente aférrese
a esta palabra, a esta declaración. Esta es la declaración y se la voy a desmenuzar para que usted pueda ir comprendiendo cómo puede lograr aceptar ese perdón de Dios independiente del estado anímico que sufra, independiente de las acusaciones que el enemigo pueda lanzar sobre su alma, y pueda obtener esa reparación interna que le va a permitir una mejor calidad de vida y por ende una vida espiritual más eficaz. Y es lo primero. Lo primero es que si usted tiene la oportunidad de confesar su falta, confesar su pecado, no importa el evento, la situación que usted interprete haya sufrido o cometido, Dios declara que si usted toma la iniciativa de confesarla y hacer esa confesión en privado con Dios, la Biblia declara en primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, lo siguiente: que Dios es fiel, es lo primero, y justo. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto es lo que quiero que se lleve en su interior. No sé cuál situación la que usted pueda estar experimentando o se encuentre estancada o estancado. Lo que la Escritura declara es que si usted toma la oportunidad de declararle a Dios y confesar su pecado, la naturaleza de este Dios es más que suficiente para hacer la siguiente intervención, que es: Dios va a ser más que fiel y va a ser justo en reconocer tu solicitud para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Escuche bien, en ningún momento usted encuentra en esta declaración que para usted poder recibir ese perdón tiene que sentirlo, tiene que ocurrir una liberación al momento. Recuerde, lo que le estoy concientizando en esta hora es que el perdón divino, que es muy superior al perdón psicológico, todo lo que está declarando es una experiencia de fe y de obediencia. ¿Cuál es la obediencia? Usted confiese la falta o confiese el pecado que le atormenta y que en ocasiones el enemigo utiliza para frustrar tu caminata espiritual y tu recuperación psicológica. Ese es el aspecto de obediencia. Y el aspecto de fe, ¿cuál es? Declara que Dios, después de tu confesión, de pedirle perdón, va a ser fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Qué significa esto? Que aunque tú te sientas culpable, ya Dios te perdonó. Que aunque usted se sienta sucio, ya Dios te limpió. ¿Entienda esto? Porque si usted va a darse la oportunidad de experimentar el perdón divino, el cual es superior al perdón psicológico, por eso es que muchas personas que se dan la oportunidad de solicitar socorro de lo alto experimentan un mayor grado de recuperación que cuando dejan fuera el aspecto espiritual en sus heridas emocionales. Vuelvo y lo repito. El aspecto de obediencia y el aspecto de fe es el siguiente cuando usted va a recibir el perdón de Dios. El aspecto de obediencia es: usted confiese la falta, confiese el pecado. Y el aspecto de fe es que Dios va a ser más que justo, fiel y justo, para perdonar y limpiarlo de toda maldad. Vuelvo y le recuerdo, aunque se sienta culpable, ya Dios le perdonó. Active la fe. Aunque se sienta sucio, aunque se sienta indigno, ya Dios le limpió. Una vez usted hace esa confesión y reconoce esta solicitud de parte de Dios, no condicione su perdón, su recuperación, su liberación a sentirlo. Primero aplique el estado de obediencia y el ejercicio de fe. Como consecuencia de esa secuencia, entonces el alivio, la ausencia de culpa, lo que es la sanidad, lo que es la serenidad, le va a continuar a ese proceso. Muchas personas cometen el error de condicionar el que al momento le piden perdón a Dios, que en el momento, en el acto, sientan que ya no sienten esa carga de culpa, ya no sienten esa tristeza y se desaparece ese sentido de sentirse indignos o sucios. Eso no opera de esa manera
Y si usted lo condiciona en esos términos, se va a sorprender que no va a poder obtener ese rescate, tanto espiritual como emocional, porque usted está aplicando esos criterios totalmente en oposición a lo que la palabra de Dios le orienta. Por eso es que estoy tomando la oportunidad en este momento de educarle y concientizarle, porque muchas personas que, ¿verdad?, están buscando, reciben ayuda, aunque le piden perdón a Dios, todavía luchan con estas emociones negativas, todavía sufren estos trastornos de culpa que les atormenta, no les deja dormir, es como si fuera un fantasma que le persigue, y muchas veces se desalientan y no siguen buscando de Dios por la sencilla razón de que tenían la expectativa de que si confesaban esa experiencia de culpa, de dolor o de condenación, en el momento esos síntomas iban a desaparecer. Estoy tomando la oportunidad en esta hora para advertirle, no lo condicione de esa forma, porque así no opera. Opera de la manera que le he estado explicando. Usted confiesa la controversia, usted confiesa la falta, usted confiesa el pecado, y Dios, que es fiel y justo, y por eso lo explico de manera detallada, fiel es el episodio de obediencia. O sea, en otras palabras, usted confiesa su pecado, Dios es fiel y justo de perdonarle y limpiarle de toda maldad. Aunque no lo sienta, usted está perdonado. Aunque no lo sienta, ya usted está limpio. Entonces, ¿cuál es la forma de obtener y consolidar esa experiencia de perdón y recuperación? Que aunque usted luche con estas acusaciones psicológicas, aunque usted luche con acusaciones satánicas en su alma, usted se continúa reafirmando, no, ya yo confesé, y Dios, que es fiel, el acto de obediencia, y justo, el acto de fe, me perdonó y me limpió. Ah, es que todavía tú te sientes culpable o todavía estás viviendo las consecuencias de ese episodio. Sí, pero en lo que a Dios refiere, ya yo estoy perdonado, ya yo estoy limpio. Mientras más usted camine en ese ejercicio de obediencia a lo que Dios le ha declarado y a la misma vez simultáneamente de fe, entonces se va desprendiendo la culpa psicológica de su alma. Usted comienza que esa carga, ese yugo que estaba sufriendo, comienza a desvanecerse de su persona. Y este es el milagro, que aunque usted todavía pueda estar sufriendo consecuencias del evento, el cual confesó, va a detectar o se va a dar cuenta que va a poder manejar las consecuencias y los retos asociados a ese evento con mayor serenidad, mayor dignidad, mayor claridad de mente, que trabajarlos bajo culpa, bajo un sentido de condenación y vergüenza que lo va a llevar a usted a aislarse, le va a llevar a usted a retirarse o entrar en fuga o sentirse, ¿verdad?, que no es digno. Y entonces va a caer en la trampa que muchas personas sufren, que empiezan a buscar la forma de cómo ganar el favor y el perdón de Dios por obras, por sacrificio, cuando en realidad es un acto exclusivamente de fe y de obediencia. Con esto concluyo. Cada vez que la culpa regrese, porque vuelve el oriento, una vez que usted le pide perdón a Dios, en ese momento que usted lo hizo, ya Dios lo perdona y lo limpia inmediatamente. Eso es lo que dice primera carta de Juan, el capítulo 1, verso 9. Por eso le estoy hablando desde la autoridad de la palabra de Dios. No deje que nadie, ni el enemigo o personas, recuerde que hay gente que le quiere ver esclavizado en la culpa. Hay gente que le quiere ver esclavizado, encerrado en una prisión del pasado. Hay un plan siniestro del enemigo para trastornar e hipotecar tu futuro a través de la condenación y la culpa, si fuera posible. Por eso es que usted tiene que en esta hora darse la oportunidad de aceptar el rescate divino o el perdón divino, que resulta ser más superior que el perdón psicológico, aceptando el perdón de Dios y aceptando que ya Dios lo limpió, aunque usted no sienta nada. Usted siga, como dice la Escritura, saludando el milagro aunque no lo haya visto. Si el enemigo le acusa, si su conciencia le acusa, ya yo confesé, ya Dios me perdonó, ya Dios me limpió. Recuerde que el propósito de esta intención no es que usted ejerza licencia para continuar con la conducta que muchas veces trastoca
o trastorna su conciencia. Es para que usted pueda tener un cierre definitivo y pueda generar gobierno sobre sus miedos, gobierno sobre sus emociones negativas, gobierno sobre la amargura, gobierno sobre el resentimiento. Recuerde que una de las estrategias que el enemigo utiliza para poder aprisionar y trastornar el futuro de un individuo es dejarlo aprisionado con resentimientos o dejarlo aprisionado con culpa. La persona no acepta el perdón de Dios, no lo recibe tal como Dios se lo ha indicado y declarado, se siente indigno, se siente condenado y entra finalmente en esta conclusión: si me siento mal así y soy indigno, pues déjame seguir comportándome de manera indigna. O sea, perpetúa la conducta autodestructiva. Así que con esto concluyo. Dios lo que declara: para usted poder recibir el perdón divino, basta con que confiese el pecado, y Dios, que es fiel y justo, le perdonará y le limpiará de toda maldad. El enemigo le atormenta su conciencia, usted no inmediatamente contraataca: ya Dios me perdonó, ya Dios me limpió. Y mientras más usted afirme esa verdad en usted, las garras de la culpa, el residuo de la condenación, se va desprendiendo de su psiquis, se va liberando su alma y va logrando la restauración interna integral de adentro hacia afuera. Este es el Dr. Peter Burgos, hablándoles acerca del tema: ¿por qué el perdón divino, el perdón de Dios, resulta ser más efectivo, más poderoso que cualquier perdón psicológico? Si entiende que este material puede ser de útil para una persona que sufre de depresión, que sufre de alguna crisis, puede pasar esta intervención para que otras personas puedan ser edificadas. Una vez termine la transmisión, la misma estará disponible para su distribución. Hasta la próxima.